Buenas noches, ministro. Gracias por atendernos en un día tan importante con todo lo que está pasando en Israel y con las noticias que llegan desde el Congreso, un hecho histórico, Nico. Sí, muchas gracias. Hoy el Congreso sancionó la boleta única de papel. Ministro, ¿qué cambia con esta boleta única de papel? Un proyecto que hacía mucho tiempo venían impulsando. No, bueno, yo creo que es muy importante para el futuro de la política en Argentina, para la transparencia electoral, para hacer más eficiente el voto, más eficiente todo el sistema, menos gasto innecesario, menos complejidad para el votante. Yo creo que es un cambio fundamental. Este proyecto estaba desde el año, si no recuerdo mal, 2007 en tratamiento. Hubo varios proyectos. Últimamente se había aprobado el año pasado, estaba aprobado ya antes, estaba aprobado en diputados y no había conseguido sancionarse en el Senado. Nosotros obtuvimos finalmente la sanción en el Senado, con el que le hizo algunas modificaciones, y hoy finalmente fue aprobado en diputados, de manera que estamos muy satisfechos con todo el equipo que estuvo trabajando. Aparte fue una aprobación muy contundente, porque votaron 140 y pico de diputados a favor, 143 contra 80 diputados en contra, ¿no? O sea, el año que viene se vota diferente. Bueno, yo creo que me parece que es una votación contundente, ¿no? Cuando hay vocación de transformación y de cambio, se expresa fuertemente, y me parece que eso es lo importante, ¿no? Sí, pero digo, en las urnas el año que viene ya se vota diferente. Ah, no, perdón, sí, claro. Ya ahora hay que preparar toda la logística y la infraestructura para poder finalmente votar con una sola boleta en las elecciones nacionales, ¿no? ¿Ya está pensando en las elecciones el gobierno con esto? No, pero no por esto. No, yo creo que no es que hoy estemos pensando en las elecciones. Sí, por supuesto, el partido de gobierno está pensando en el futuro político, porque acaba de constituir su partido político nacional, Libertad Avanza, ¿no? Con lo cual siempre en definitiva la política genera una evolución, y un presidente que llegó sin partido político propio hoy tiene un partido nacional, y ahora va a tener también un sistema más sencillo para votar, ¿no? El acto de otro día en Parque Lesama fue el lanzamiento de alguna manera de la posible candidatura de Karina Milei. No, yo no diría que se esté pensando en candidaturas concretas aún, ¿no? Me parece que Karina fue una de las responsables del armado del partido político en el país, y por eso tuvo ese rol protagónico en el acto, ¿no? Ella es la presidenta del partido en el orden nacional, de manera que, así como Martín Menem es el vicepresidente, y yo creo que ha sido en definitiva un acto de lanzamiento de una propuesta política nueva en la Argentina, y nosotros estamos con eso muy satisfechos, ¿no? Porque armar un partido político en estos tiempos no es una tarea sencilla, y se ha conseguido con muchos afiliados y sobre todo con mucha gente común que ha apostado, así como lo hizo en las elecciones últimas, por la libertad como metodología de hacer política también en la Argentina, ¿no? Ministro, en el acto que citaba Nicolás recién hubo como dos ejes. Por un lado, el lanzamiento, entre comillas, de Karina Milei, y por otro lado, el ataque muy fuerte del presidente al periodismo. ¿Usted se siente cómodo con esos ataques? ¿Los reivindica? No, yo creo que a mí me parece que lo significativo del acto, por un lado, fue la presentación de la Libertad Avanza como partido nacional, y en segundo lugar, el presidente hizo un recorrido de su campaña política desde cuando se presentó como candidato a diputado nacional por la ciudad de Buenos Aires hasta terminar 2 años después de esa elección como presidente de la República, ¿no? Sin partido. Y él lo que mencionó fue una serie de cuestionamientos que se le hicieron durante todo ese periodo, y lo respondió. Y bueno, me parece que eso forma parte del juego de la libertad, ¿no? Pero perdón, cuando el presidente habla de que los periodistas cobran sobres y que habla siempre a favor de determinados intereses, ¿usted coincide con esto?
El presidente expresa sus opiniones, lo ha dicho en más de una oportunidad y tiene los fundamentos para hacerlo, yo creo que varios, porque hay que reconocer también, me parece, que muchos periodistas, muchos medios han sido excesivamente agresivos, ¿no?, con el presidente por ser suave, con lo cual él ha respondido a esas agresiones. Ahora, bueno, también forma parte de los estilos personales, ¿no? Es decir, seguramente yo no tengo ese estilo, si usted me lo pregunta a mí en lo personal, pero no por eso le quito valor a lo que el presidente ha querido expresar en esa oportunidad como trayectoria de su campaña política y de su acceso a la presidencia de la Nación, ¿no? Usted sí, es más componedor. De alguna manera la gestión está entrando como en una era Franco, digamos. Ayer hubo una reunión con la CGT donde hubo un acercamiento, una especie de, no sé llamarlo pacto en el buen sentido. Se llegó a una especie de negociación o a puntos en común. ¿Hay más diálogo desde que usted es jefe de gabinete? ¿Hay más política? A ver, yo no hago nada en la gestión de gobierno sin la instrucción del presidente, de manera que me manejo dentro de lo que el presidente me indica y si, obviamente, dentro de los métodos de la política, el diálogo para mí siempre es importante, más allá que se consigan acuerdos o no, por lo menos hay que buscarlos. La verdad es que con la dirigencia gremial hemos tenido muchas conversaciones desde antes de asumir el gobierno y durante todo este trayecto, y hemos tenido desacuerdos, ¿no? Se han manifestado públicamente a los pocos días de hacernos cargo del gobierno cuando protestaron por el DNU 70 o por la ley base, son distintas manifestaciones, pero bueno, yo no cejo en la intención de buscar acuerdos y consensos. Ayer conseguimos algunos con la CGT que tienen que ver con constituir una mesa donde estén los empresarios, los sindicatos y el gobierno para establecer el alcance del término bloqueo, ¿no? Que el bloqueo ha sido la expresión de un conflicto utilizado de manera violenta en muchas oportunidades para coartar la posibilidad de trabajo o la posibilidad de la actividad empresaria, etcétera. Y lo que tenemos que tratar de encontrar es una forma de darle precisión a ese término para que no se convierta en un abuso de ningún sector. Nosotros creemos que el bloqueo como metodología de protesta gremial no puede utilizarse, y eso es el sentido que tiene que lo ha establecido la ley, y los dirigentes gremiales buscaban un mecanismo para establecer qué se quería establecer con eso. Bueno, esta fue la discusión la semana pasada en la Cámara con la propuesta esa de modificación o de ley laboral para establecer estos mecanismos, y no se llegó a un acuerdo. Nosotros pretendemos encontrar un acuerdo para esto y para eso vamos a constituir una mesa de trabajo conjunta. Sí, dale. Ministro, en las próximas horas se va a dar una marcha en favor de la educación, se supone que va a ser muy fuerte esa marcha, sería la segunda en contra del gobierno. ¿Fue inevitable la marcha? ¿El gobierno no pudo evitarla? Bueno, a ver, hubo una ley sancionada por el Congreso de la Nación con relación al tema universitario, al tema de la educación, salarios, etcétera. Y el gobierno dijo, esta ley no tiene partida presupuestaria, por lo tanto no la podemos aprobar. Y eso generó una reacción del sector universitario. Se armó una cuestión política, pero sobre una ley que implicaba un gasto que el Estado no tenía recursos para afrontar. Entonces, yo diría, punto uno, cualquier ley que venga del Congreso sin una partida presupuestaria clara y definida
va a ser vetada por el Ejecutivo. Además, el Congreso tiene ya presentada por el Poder Ejecutivo el proyecto de presupuesto nacional. Si hay algún debate que hacer sobre el tema educación, hay que hacerlo en ese contexto, en el contexto de la ley de presupuesto, ¿no? Que, como claro, dice, pero la problemática salarial era anterior, ¿no, Francos? Los reclamos salariales y presupuestarios eran anteriores, digo. Bueno, pero tienen ahí para discutir el presupuesto, en todo caso, del año próximo. No nos hemos puesto de acuerdo sobre lo que se quería incrementar para este año, porque no estaban los recursos para hacerlo y porque no correspondía desde el punto de vista nuestro, porque hay otros empleados del Estado que no han tenido aumentos como los que pretende el sector universitario. De modo que en esto el gobierno es muy claro, ¿no? Y lo vamos a seguir sosteniendo. Cuando venga una ley sin el sustento presupuestario, el gobierno la va a vetar, porque lo que va a defender a rajatabla el gobierno nacional, el presidente Milei, es el equilibrio fiscal. Entonces, nada que atente porque el gobierno lo ha expresado claramente. El gobierno cree que todos los males de la Argentina provienen del desequilibrio fiscal, es decir, del déficit fiscal, es decir, provienen de un Estado que gasta mucho más de lo que le ingresa. Y eso ha estropeado la economía argentina, eso ha generado la imposibilidad de crecimiento, que es de donde sí debe venir la mejora en los salarios, tanto públicos como privados, etc. Entonces, esto el gobierno lo tiene muy claro y lo ha expresado con toda claridad, y lo ha expresado antes de ser electo y fue votado por eso. El presidente repite más de una vez que fue votado por dos cosas: para eliminar la inflación y para eliminar la inseguridad. Y en los dos estamos ganando la batalla, que no es una batalla fácil, ¿no? Cuando uno encuentra o recibe un gobierno con un déficit del 15% del Producto Bruto, digamos, no es fácil pasar a cero eso como lo hizo este gobierno. Y en realidad, lo que ha venido sucediendo en la Argentina durante muchos años es que todos esos déficits año a año se cubrían mediante emisión monetaria espuria o mediante endeudamiento, ¿no? Cualquiera de los dos. Y los dos tienen consecuencias negativas, porque claramente son los causantes de la inflación en el caso de la emisión monetaria, y en el caso de endeudamiento es generar impuestos futuros, en definitiva, o cargarle una deuda futura a las próximas generaciones. Y eso son, ambas cosas son daños que se le generan a la actividad económica del país y por supuesto también a la sociedad en su conjunto. Y la inseguridad, y eso el gobierno lo ha expresado con toda claridad, sí. Y por eso fue votado, ¿no? Y usted dijo también la inseguridad que fue votado. Bueno, y la inseguridad claramente, ¿no? Claramente, eso lo ha sostenido, porque fueron parte de las campañas de los temas de campaña que sostuvo fundamentalmente el presidente Milei. Y cuando fue electo, lo expresó también con toda claridad: voy a llevar adelante estos dos temas. Y lo está llevando, ¿no? Francos, entonces, y además se está consiguiendo resultados, que es lo importante, ¿no? Se están consiguiendo resultados. ¿Por qué hay tantas internas en La Libertad Avanza? La vicepresidenta enfrentada con el presidente, usted mismo participó, o tal vez involuntariamente, de algún roce con Santiago Caputo, uno de los hombres más cercanos al presidente. Karina Milei también ha tenido roces, en el Congreso se han visto renuncias. Sandra Petovelo también con conflictos con el asesor principal del presidente. Bueno, a ver, yo digo, siempre existen o pueden existir diferencias de opinión que se expresan de distinta manera, ¿no? Entonces, a mí no me preocupa, como decimos muchas veces, y no es para justificar las posiciones, nosotros tenemos ideas liberales, creemos en la libertad y en expresar nuestras opiniones y nuestras posiciones. A veces no coinciden las de todos, entonces se expresan estas diferencias. Pero no es grave, perdón, ministro, no es grave que la vicepresidenta diga que la tomaron de tonta, casi no se habla con el presidente, dice que se entera de las leyes cuando llegan al Congreso. No, bueno, a ver, yo no, la verdad que nunca
escuché que la vicepresidenta dijera que la tomaron de tonta. A ver, yo creo que la vicepresidenta cumple un rol en la presidencia del Senado de la Nación. El Poder Ejecutivo trabaja con ella en la presentación de las leyes. Está trabajando actualmente con la vicepresidenta en el análisis del presupuesto, del proyecto de ley de presupuesto, de manera que diferencias puede haber siempre y se expresan, pero no me parece que haya que darle más trascendencia. Yo entiendo lo que son también muchas veces el periodismo encuentra estos hechos como lo cuentan los funcionarios, ¿no? Diferencias mayores que encuentra como por ahí diferencias mayores de lo que en realidad son, pero yo no le doy más trascendencia que eso. Yo puedo discutir, pero acá el que manda es el presidente de la República, que fue el votado por los argentinos, ¿no? El presidente de la República sorprendió hablando bien de China, ¿no? De las inversiones chinas. Había empezado el gobierno y la campaña diciendo que China era un país comunista, que bueno, casi no íbamos a tener relaciones, y ahora, en la entrevista con Susana Jiménez, dijo que estaba sorprendido por el nivel o el modo, ¿no? de invertir en China. ¿Hay un cambio ahí de rumbo? No, yo no diría que es un cambio de rumbo. El presidente lo que dijo es que sin duda China es un socio comercial de la Argentina, quiere decir que tenemos un negocio bilateral muy importante, un comercio, bilateral muy importante, y bueno, sí, todo lo que exportamos e importamos recíprocamente con China, pero además el presidente también se refirió a la forma muy práctica en que la República China resuelve los temas que se le plantean, y él contó en cámara el caso particular del swap, donde se resolvió rápidamente con una visita del presidente a la embajada a explicar la situación, y un tema que estaba demorado hacía tiempo lo pudo resolver rápidamente. O sea que habló el presidente de la practicidad que tiene el gobierno de China para resolver los problemas. El presidente parece más pragmático, ¿no? También. Van 10 meses casi de gobierno. Es como que aprendió en estos 10 meses. Es una profesión la de presidente que digo, se aprendió tal vez más a ejercer el cargo. Es un oficio donde no se puede aprender en ningún lugar, nadie lo enseña, salvo cuando uno está ahí. Bueno, claro, obvio. Bueno, obvio. Yo no voy a decir la palabra aprendió la presidencia, porque si no después van a decir, Franco dice que el presidente aprendió en la presidencia. No. Yo lo que digo es, por supuesto, que el ejercicio de la presidencia lo va haciendo encontrar a quien gobierna con hechos que debe enfrentar en cada oportunidad. Y la relación con los países es lo mismo. En la relación con los países, por ahí uno comienza pensando una cosa y después en la práctica la relación se da mucho más naturalmente, ¿no? Así como en otros casos ha expresado posiciones muy claras y muy definitivas, como en el caso particular de Venezuela, ¿no? Sí, claro. Ministro, pero bueno, me parece que sí. ¿Pudo hablar hoy en el gabinete o con el propio presidente de la Nación de lo que ocurrió en Israel con el ataque de Irán? No lo vi al presidente después del ataque. Sí hablé con el embajador argentino en Israel, que me comentó que estaba sufriendo Israel un ataque intenso por parte de Irán, pero por las noticias he visto que ha sido desactivado muy rápidamente, ¿no? 10 meses de gestión, va a seguir en el cargo, ¿no? Por las cuestiones de salud. Pero las cuestiones de salud fueron de 2 días, ¿no? Así que no fue nada que me impida seguir adelante con mucha fuerza y con mucha convicción. Y mientras el presidente me necesite, estaré aquí trabajando, por supuesto. Gracias, Franco. Muchas gracias. Gracias por la nota. No, muchas gracias a ustedes, al contrario. Un abrazo. Buenas noches. Adiós.